de cocina italiana en el Instituto Italiano de Cultura y va a hablarnos de su experiencia. De hecho, el título de su relación es Aprender el italiano cocinando. Bueno, a ver si funciona este. Bueno, muchas gracias. Gracias Loretta, gracias Paula, gracias por invitarme. Gracias por invitar, tengo dos, o sea que gracias por la invitación y gracias también por sacarme de lo que suelo trabajar todos los días, que es la violencia política, que es un tema interesante pero un poco, bueno, no muy alegre y que es un poco cargante a veces. Entonces, gracias por esta invitación y porque así puedo hablar de algo que hice hace ya unos años, yo creo que más o menos hace 10 años, en el Instituto Italiano de Cultura, y es justamente un curso que ahora os explicaré. Esperad que no quiero pasarme de tiempo, entonces pongo esto. Un curso de cocina, se llamaba Cucina in Italiano. ¿Okay? ¿Por qué hice este curso? ¿Por qué presenté este curso en el Instituto Italiano de Cultura? Básicamente porque, bueno, pues yo creo que la imagen de todo lo que está alrededor de la cocina, el mundo de la cocina, se ha ido poniendo de moda en los últimos tiempos. Un ejemplo lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Cuando yo era pequeño, si me preguntaban, dibuja o imagínate a un cocinero, la idea era siempre una persona bastante rellenita, pues como esta primera imagen. Digamos que no era muy glamuroso, ¿no? Lo de ser cocinero, la cocina en general, en aquella época. Pero luego esto ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, si hoy, o por lo menos en los últimos años, uno piensa en un cocinero, igual piensa en Jamie Oliver, por ejemplo, que es el cocinero que veis aquí en el centro, que además es curioso porque creo que todo el mundo conoce. Y no es algo muy natural, si lo pensáis, ¿no? Conocer a un cocinero es como, bueno, pues no sé. ¿No? Pero hoy se ha puesto de moda. Hace 30 años, si le preguntabas, dime el nombre de 5 cocineros, te decía, bueno, si quieres futbolistas, pero cocinero. Hoy sí, hoy sí. El otro, Carlo Cracco, es cocinero italiano muy famoso, sobre todo por MasterChef, y claro, los programas televisivos que se dedican a la cocina han ido aumentando. Aquí vemos un arguiñano bastante finito y en forma de hace unos cuantos años. Y luego vemos a Chicote que, bueno, tiene una piel un poco menos glamuroso y una cara siempre un poco cabreada, pero bueno, pues que su programa se ha puesto de moda, es un programa que se suele ver, que es un programa además, como sabéis, como MasterChef y muchos programas de cocina, que tienen un prototipo que casi siempre llega de Estados Unidos y luego se recrea y se adapta a mercados diferentes, ¿no? MasterChef está prácticamente en toda Europa, pues Pesadilla en la cocina lo tenemos en Italia y empezó como un programa norteamericano, etcétera, etcétera. MasterChef evidentemente es un programa que ha tenido un éxito increíble, un programa que yo creo que después de Gran Hermano ha sido uno de los programas de esta televisión un poco más, que es uno de los programas que más se ha visto a lo largo de la historia reciente de la televisión. Y claro, ¿qué han hecho estos programas? Han convertido todo lo que es el mundo de la cocina en algo cada vez más cool, más glamuroso. Y lo vemos también aquí en esta imagen, ¿no? Cómo se visten, el perfil de los cocineros que se han elegido, la dureza también, ¿no? En algunos momentos a la hora de criticar a los platos como si estuvieran creando, pues no sé, algo súper importante. Estás cocinando
un plato de cocina, o sea, quiero decir que está bien, pero... y luego las cadenas que se han dedicado exclusivamente a eso. Canal Cocina, por ejemplo, es un canal que en realidad nace a finales de los 90, pero que digamos que hasta bien entrados los años 2000 no se pone del todo de moda y no presenta programas como los programas más actuales, a partir del año 2010, 2012 aproximadamente. Y como veis, también la puesta en escena es cada vez más, no sé, más moderna, también da ese toque de modernidad dentro de la cocina. Algo que la cocina, pues, en estos últimos años es moderna. La cocina de hace 30, 40 años, por lo general, era más bien tradicional. O, aquí vuelve Jamie Oliver, otros ejemplos de cocina alternativa. De aquí vemos, y si buceáis un poco por las redes sociales, vais a ver las experiencias y experimentos de cocinas, de personas que cocinan, por ejemplo, en el bosque, en la montaña, en medio de la naturaleza, que son algo, o todo el ejemplo del street food, elementos que dan una cierta modernidad a la cocina. Si analizamos algunas fechas, Canal Cocina, que nace, como decía antes, a finales de los 90, sin embargo, luego es adquirido por AMC en el año 2012 y eso le da un empujón económico muy importante y además, pues, digamos que lo que se consigue en esa cadena es incluir programas cada vez más novedosos, más frescos, incluso más breves, ¿no? Hay píldoras de cocina, no sé si alguien suele ver de vez en cuando Canal Cocina, yo antes lo veía más, ahora menos, pero la verdad que pues presentaba programas muy interesantes. Pesadillas en la cocina de Chicote es de ese periodo, estamos hablando de 2012. Masterchef en España empieza en 2013, es decir, el periodo era ese. Y bueno, y en ese periodo, al margen de el éxito de la cocina española, que es un éxito evidente por todos los restaurantes con estrellas Michelin que tenéis, pues en ese periodo, 2012, 2013, es cuando pues yo, que siempre me ha gustado cocinar, pero no soy cocinero, pues pensé en presentar un curso de cocina vinculado con la enseñanza del italiano. También, bueno, antes de empezar, dos cositas más. Si vemos todo lo que es la programación audiovisual, vemos como a principios de los años 2000 lo cool, moderno, era ser médico o trabajar en un hospital, y estas son las series. Además salen al mismo tiempo, creo que 2003-2004, Grey's Anatomy y el Dr. House, y más que ha habido. Hay una serie, creo que española también, sobre médicos, hay varias. Y luego ya, acto seguido, va decayendo un poco el interés hacia ese mundo de la medicina, de los hospitales, y empieza a haber series, películas sobre pues, el mundo de la cocina, ¿vale? Una serie Chef es creo que del año 2010-2011, Burnt de por ahí, y Boiling Point es un poco más reciente. Estos son solo algunos ejemplos. Si vemos el mundo del cine, cómo ha ido evolucionando, vais a ver cómo efectivamente a partir del año 10, 11, 12 aumenta mucho el interés hacia el mundo de la cocina. Y luego, esto es un interés mío personal, si os gusta, os atrae el mundo de la cocina, os recomiendo que leáis el libro de Anthony Bourdain, que, bueno, Kitchen Confidential. Es un libro muy interesante porque Bourdain, que es, bueno, era porque se murió, se suicidó creo, hace poco, un cocinero bastante famoso de Estados Unidos, en este libro cuenta su experiencia como cocinero en la Nueva York de los años 70 y 80. Y la verdad que os habla algo de cocina, pero sobre todo os habla de lo que pasa dentro de las cocinas.
bueno, él era adicto a las drogas, no era el único adicto a las drogas en el mundo de la restauración, y además lo que cuenta él, y lo cuenta con cierto no sé, con cierta gracia, cuenta cómo las cocinas de los restaurantes sean lugares muy peligrosos, porque se trabaja armados, ¿no? Hay armas que son cuchillos de este tamaño y pues encontrarte con el sous-chef que igual es adicto a la heroína, como le pasaba, o a la cocaína, o a varias drogas, un poco más de moda en los años 70 y 80, o la vida después del cierre del restaurante, pues quien estaba en el mundo de la cocina, que después del cierre, en lugar de ir a casa a descansar, salía de marcha toda la noche, el día siguiente empalmaba un día tras otro. Es curioso, es divertido. Y Su Chef es otro libro, pero un poco más tranquilo. La idea, ya me voy a centrar en el curso, la idea de, pues eso, de presentar al Instituto Italiano un curso de aprendizaje del italiano a través de la cocina, pues la tuve, entre otras cosas, porque al margen del lugar tan bonito que es el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, que si pasáis por Madrid y no lo conocéis, tenéis que verlo, porque además es de libre acceso y muy a menudo podéis encontrar unas exposiciones muy interesantes. Pero al margen de eso, pues el Instituto Italiano de Cultura tiene una cocina bastante interesante, que es esta. Una cocina que prácticamente nadie utilizaba, o muy poca gente utilizaba, pero que me parecía adapta, adecuada para pues, darle un uso, que es un uso que al final le di, que era, ya veis, los fogones, el tamaño de las ollas de las sartenes, es decir, una cocina prácticamente industrial, una cocina grande, y que se podía utilizar para, pues eso, para montar cursos, y además con la posibilidad también, como veis, una mesa para una docena de personas, pues con la posibilidad luego, después de cocinar, también de cenar juntos. Con lo cual era no solo cocinar, sino también luego seguir probando y comiendo lo que habíamos cocinado. Y veis aquí una foto. La estructura del curso que propuse estaba organizado de esta forma. Una clase al mes, ¿vale? Es decir, no era un curso en sí de lengua italiana. Quien se apuntaba eran personas que estudiaban en su mayoría en el Instituto Italiano los cursos de idiomas y que, bueno, pues que veían ese curso que era, pues eso, muy interesante, que les podía dar la posibilidad de aprender algo nuevo en la cocina, pero sobre todo de practicar lo que habían aprendido en clase, el idioma, pero de una manera un poco diferente, no de una manera, digamos, tradicional. Yo doy clase en la universidad también de lengua, de idioma, y claro, la manera de enseñar que yo utilizo en clase con mis estudiantes no era la misma que utilizaba evidentemente en este curso. Una clase al mes por varias razones, una de las cuales que es muy complicado, luego veréis, organizar un curso de este tipo. Segundo, porque era relativamente caro, es decir, pues no se podía montar un curso mucho más largo. Y la idea era justamente eso, era la idea de, bueno, pues de ofrecer algo, digamos, especial, que estaba abierto a todo el mundo, o sea, no solo a los estudiantes del Instituto Italiano de Cultura, pero que sobre todo iba dirigido a los estudiantes del Instituto Italiano de Cultura. La duración, ese único día del mes, era de 3 horas aproximadamente. Importante aproximadamente porque
En realidad casi nunca respetábamos las 3 horas, siempre se extendía un poco más. Y lo que pasa es que a las 10:30 el Instituto Italiano de Cultura cierra, sobre todo porque se va el guardia de seguridad. Entonces, si se va el guardia de seguridad, hay que desalojar. Empezaba a las 7 y prácticamente siempre nos desalojaba el guardia de seguridad. O sea, siempre llegábamos hasta las 8, hasta las 10:30. Vais a entender en breve por qué. Las clases están dedicadas a diferentes tipos de cocina. Ahora luego vais a ver un pantallazo donde os he hecho un resumen de los platos y digamos, los tipos de cocinas que cocinábamos, pero básicamente era cocina italiana, 100% cocina italiana. De esas 3 horas, las 2 primeras horas están dedicadas a cocinar, todos juntos, y luego la última hora a cenar en compañía. Las clases se daban en italiano, todo en italiano. Yo no exigía un nivel de italiano, porque en el fondo los estudiantes, bueno, los que asistían al curso, simplemente tenían que entender algunas frases básicas que eran fáciles de entender, ¿vale? De eso luego os he puesto un pantallazo sobre didáctica de las lenguas, metodologías y tal, y vais a ver que básicamente si yo le digo a una persona prendi una cipolla e tagliala fine, lo entiende, ¿vale? Lo entiende en cualquier idioma, o sea, con lo cual el Total Physical Response de Asher, que es un poco la técnica, es esto, ¿no? En el fondo hay, digamos, instrucciones que son muy fáciles de entender. Lo que pasa que, claro, el curso no se limitaba a eso, a dar una orden a la gente. El curso en realidad era un pretexto para que la gente hablara, y no de cocina, que hablara de cualquier cosa, ¿vale? En un entorno muy relajado. Porque la diferencia entre el entorno dentro de un aula o un entorno diferente era un poco eso, era crear, bueno, pues un entorno más relajado, donde todo el mundo cooperaba, con lo cual pues también a la hora de cooperar intentaban hablar italiano, intentaban hablar en itañolo, si luego no sabía bien se podía hablar en español. No era muy estricto yo, o sea, si uno quería hablar en español podía hablar en español, pero la idea era intenta no utilizar el español. Estamos en unas 3 horas de, digamos, de no español, y cuanto más italiano, mejor. El número de alumnos o de personas que participaban era un número reducido, mínimo 6 personas. El mínimo 6 personas era reducido por una cuestión económica, no por nada, no era máximo 10. Eso era reducido porque efectivamente más de 10 personas era un poco complicado de gestionar, también era complicado luego cenar todos juntos, entonces 10 personas, número máximo. La cocina, los cursos que abrí, en su inmensa mayoría eran de cocina regional. Cada mes proponía una región diferente. De vez en cuando, pues para no repetir siempre, porque claro, las regiones italianas, algunas son complicadas también para encontrar productos, entonces, pues a veces en Navidad propuse una cena típica de Navidad italiana, la cocina de Semana Santa, hice una de cocina vegetariana, cocina de verano, una que me inventé que era de cocina italiana fusión, porque en ese periodo me gustaba mucho ir a cursos de cocina, asistir yo. Entonces hice un curso de cocina marroquí y luego, también en ese periodo
como viajaba bastante más que ahora, fui a Nepal unas semanas en invierno y no sé, estaba ahí, hice un curso de un día de cocina nepalí. Cuando viajé a Camboya también hice una cosita ahí. Entonces dije, bueno, pues me invento una cocina italiana fusión, totalmente inventada, y bueno, creo que tuvo algo de éxito. Y la cocina literaria, cuando la iba a presentar, en plan Montalbano, por ejemplo, platos típicos, pues nada, ya había cambiado de directora en el Instituto Italiano de Cultura y a la siguiente directora no le gustaba el curso y lo cerró. Por lo tanto, la cocina literaria se quedó un poco ahí. La dinámica de la casa era la siguiente. Aperitivo de bienvenida, casi siempre lo mismo, prosecco y un poco de queso parmesano y mortadella, con hilo musical italiano, importante. Y esta parte era muy importante, primero porque, bueno, pues empezar con un vinito, con un prosecco, la verdad que ayudaba a estimular una cierta... Claro, luego la parte negativa es que luego el prosecco seguía y la gente empezaba a tener utensilios cortantes y era, bueno, podía ser peligroso. Pero no hubo muchas lesiones, la verdad. Por lo tanto, hilo musical, músicas italianas, un poco el tópico, eso era un poco tópico. Durante ese aperitivo de bienvenida, yo explicaba un poco el menú. También daba algunos apuntes históricos sobre algunos platos y sobre el menú, etcétera, etcétera. Una parte un poco más cultural, que enseguida terminaba, para pasar básicamente a cocinar. Y a cocinar, pues cada uno tenía que hacer algo diferente. No podíamos estar picando todos la cebolla, no. Venga, necesitamos, yo leía el menú, o sea, venga, esto lo tenemos que hacer así, 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 necesitamos que 2 personas piquen esto, otras personas hagan no sé cuánto, frían no sé cuánto. Entonces, bueno, pues empezamos un poco a cooperar. Y después de cocinar, cenábamos y después de la cena, pues un brindis final y nos despedíamos. Esto es un ejemplo de uno de los menús de la cucina ligure. Veis que se llama Yo cucino in, entre paréntesis, italiano, que era como italiano, jugaba un poco con esta idea de cocino productos italianos, cocina italiana, pero hablando en italiano. Y los platos casi siempre eran 4 o 5. Aquí tenemos un par de ejemplos más. En la cocina que tenéis ahí de la izquierda, la cocina ligure, con algunos platos. El dolce de mango no es muy ligure, ¿vale? Esto me lo he inventado yo, pero no sabía qué hacer. O sea, al final, dolce... Pero era un plus porque era un plato más, ¿vale? Y el otro, la cocina de Véneto, y como veis, intentaba también llevar vino de la zona. En Madrid digamos que es relativamente fácil porque hay tiendas italianas, pero claro, hasta si es Liguria bien, Veneto bien, ya Basilicata era un poco más complicado. Vale. Entonces ya, cuando era más complicado decía vino del norte de Italia, vino del sur, ya está, porque es que no se puede encontrar todo, y no solo que no se puede encontrar, luego veréis que las dificultades mayores, o algunas de las dificultades mayores, era una cuestión de precio, porque no podía gastarme 25 euros en una botella de vino, porque cada persona pagaba 50. Entonces, en eso tenía que ganar yo algo de dinero. Bueno, este soy yo. ¿Ves? Hasta me había hecho una camiseta con todo, merchandising me había hecho. Bueno, esto tiene una explicación que la vais a ver al final. Este soy yo con la preparación previa, que era muy importante, ¿vale? Porque tenía que tener cada uno su sitio, los utensilios, algo de producto, etcétera, etcétera. Veis aquí todo bien colocadito. Era un curro. Al final, cuando la nueva directora me dijo no me interesa mucho,
me dio un poco de pena, pero no tanto, porque era complicado. Y luego, pues nada, colocar el producto que íbamos a utilizar. Esta era la parte del aperitivo, con el prosecco, los deditos de mortadella y queso. Y este era el aperitivo de bienvenida. Vale, aquí veis cada uno con el delantal, les damos el delantal. Y veis ahí que pongo, yo no sono un cuoco, porque empezaba siempre así. Porque yo no quería engañar a nadie, no quería que viniera alguien diciendo, aquí he venido a aprender. No, yo no soy cocinero, es decir, yo soy profesor de italiano y vamos a aprender a cocinar, pero sobre todo vamos a hablar. Evidentemente no hacíamos una pasta con tomate frito, pero tampoco hicimos cosas espectacularmente complicadas. Pero bueno, la verdad que luego lo bueno es que va gente que sabe cocinar. Porque muchas de las personas, sobre todo había una señora encantadora que siempre repetía, porque al final, esto han sido en total 15 clases, creo. Las últimas 7, 8 eran las mismas personas, que siempre se apuntaban. Y había una señora que cocinaba muy bien, con lo cual cuando no sabíamos algo, ella se encargaba y lo hacía, siempre era así. Y cocinábamos, veis aquí una imagen, pues cada uno se ponía a cocinar y aquí yo intentaba dar algunos consejos. Y veis aquí todos alrededor, aquí cocinaba, cada uno veis que tenía que hacer algo diferente, el señor estaba ahí removiendo algo, las otras personas estaban haciéndome un poco de caso y aquí todo el mundo cocinando. Obviamente lo importante era hablar también, ¿vale? No era solo cocinar, la parte importante era hablar. Y como veis, aquí teníamos nuestras copitas de prosecco, veis ahí una cerveza. Eso animaba a que se hablara cada vez más, ¿eh? Eso era muy útil. Veis aquí uno de los platos que realizamos. Ya veis aquí, parece una cocina de verdad, casi unos profesionales. Y el resultado final no estaba mal. ¿Veis aquí? Esto tiene una explicación, luego os lo diré. Y esto era, después de cocinar, pues la cena, donde también había una importante cantidad de botellas de vino. Yo creo que la gente venía por eso. Al día siguiente enviaba la receta a todos los que habían participado y también algo sobre el léxico, alguna curiosidad sobre los platos que habíamos cocinado, etcétera, etcétera. La estructura didáctica, digamos, del curso, didáctica, tampoco yo me basaba, pero bueno, metodologías que no utilicé adrede, vamos, era varios enfoques. Obviamente el enfoque comunicativo que utilizo en clase con mis alumnos del grado. Cooperative learning, project work. El lexical approach era importante porque sí que utilizábamos mucho léxico de la cocina, pero no era importante, no se iban a convertir ni en cocineros ni en camareros, no era eso. Pero bueno, ya que estaban, no solo el léxico de los utensilios, de los productos, también las acciones, los verbos que se utilizan en la cocina, picar, freír, etcétera, etcétera, cocinar, hervir, etcétera. Y luego lo que dijimos antes de Asher, ¿no? El Total Physical Response, aunque tú no sepas mucho italiano, si yo te hablo directamente, te digo hazme esto o cocina esto, tú lo entiendes, y si no, ves lo que está haciendo el que tiene al lado. ¿Cuáles han sido las principales dificultades? Ya terminando. Antes del curso, lo digo por si alguien se quiere animar a hacer esto, que sepáis que puede ser muy divertido, muy bonito, pero requiere una cierta, mucha dedicación. O sea, primero proponer un menú no demasiado sencillo, porque claro, una persona que paga 50 euros y le pones unos macarrones con tomate Orlando frito, dice, bueno, esto lo hago en mi casa. O sea, no tiene que ser muy sencillo, pero tampoco
algo muy complicado, sobre todo porque hay platos que se cocinan en media hora, 40 minutos, una hora, y hay otros platos que se cocinan en 40 minutos. O sea, si estuviéramos aquí en España, no aconsejaría una fabada asturiana, por ejemplo, ¿vale? Porque requiere un poco de tiempo. Los precios hay que calcular bien, porque, claro, no tienes que tampoco proponer un menú muy barato, pero tampoco te puedes exceder. Tienes que calcular bien los precios del producto, de los ingredientes, lo que vas a necesitar, porque tú sabes que cada persona que viene mete 50 euros. Entonces tienes que entrar en eso, tienes que pagar con ese dinero, pagar la compra, y luego, bueno, si tienes algo para ti que has hecho el curso, mejor, ¿vale? Pero eso dependía, a veces ganaba más, a veces menos. Saber si se dispone de todos los alimentos, todo el producto, todos los ingredientes, digamos. Porque hay ingredientes que son típicos italianos, que, por ejemplo, la nduja, en Italia sí la encontráis, pero aquí no, es muy difícil. Si vais a Italia a hacer algo con el chorizo, pues el chorizo no lo encontráis en Italia, ¿vale? Entonces, tenía que ser un producto que se podía encontrar en España. Obviamente conocer los platos que vas a cocinar. Yo no soy cocinero, con lo cual yo soy de Lombardía, Piemonte, esa zona la domino, Valle de Aosta más o menos, cocina de Emilia-Romagna un poco, quizá Nápoles, pero claro, luego ya había zonas que ya no dominas, entonces tienes que probar los platos, ver en YouTube cómo se hacen, probarlos y tal. Realizar la compra. ¿Quién iba a hacer la compra? Yo, porque sabía yo lo que había que comprar, no mando a otra persona. Entonces, calcular bien la cantidad, no podías quedarte corto. Hay que 10 personas, más yo y otra colaboradora, es decir, 12 personas teníamos que cenar luego. Era mejor repetir algo que quedarse corto. Y además, si algo quedaba ahí, luego las compañeras del Instituto Italiano al día siguiente lo comían ellos, porque les gustaba. Preparar la cocina con todos los ingredientes y los utensilios, ¿vale? Había que dejar la cocina perfecta, la mesa para cenar, todo eso era un trabajo previo, de un par de horas antes, porque tenías que dejarlo todo, no podías dejar una bolsa de la compra, ahí venga, he hecho la compra, ahí está la verdura, no, tenías que ponerlo todo bonito. Las dificultades durante el curso eran estas. Calcular bien los tiempos para realizar los platos. Teníamos más o menos 2 horas y 10 para tener toda la cena lista. Y teníamos que llegar a esas 2 horas. O sea, es decir, no podíamos cocinar todo en 45 minutos, porque si no, luego, ¿qué hacíamos? Y tampoco podíamos terminar a las 10. ¿Vale? O sea, sobre las 9 y cuarto, como muy tarde, tenía que estar todo preparado y a cenar todos. Con lo cual, calcular los tiempos no es fácil. Involucrar a todo el mundo, es decir, todo el mundo tenía que hablar, cocinar, pero sobre todo hablar. Entonces, yo fomentaba mucho la conversación. Obviamente no hablábamos de comida, hablábamos de cualquier cosa. Luis, ¿qué hiciste el fin de semana? O no sé qué. Y todo el mundo hablaba en italiano. Fomentar constantemente la conversación, eso en italiano, porque cocinar era el pretexto para hablar, y, bueno, tipología daba igual, había que estar en todo, ¿vale? Fomentar la conversación, calcular los tiempos, tener cuidado de que nadie se hiciera daño, cuidado, importante esto, porque... Y la limpieza de los utensilios, hay que tener todo bien limpio. No podemos acumular suciedad. ¿Qué pasó con este curso? Ya termino. Bueno, pues con este curso pasó que atrajo un cierto interés. Estos son los de Canal Cocina, que nos dedicaron un programa, un día. Este era el director del Instituto Italiano de Cultura, que lo entrevistaron. Y pues aquí salió el programa, Aprende italiano mientras cocinas. Luego
salió un artículo en El Mundo, en la Radio Nacional de España hablaron de ese curso, ¿no? Tuvo algo de éxito, pero lo mejor de todo era esto. O sea, al final lo pasamos muy bien, era muy divertido, creamos un grupo, aquí las chicas estaban contentas y no solo por el alcohol, creo, y ya está. Lo único, consejo final, en la cocina es fácil hacerse daño, con lo cual sí lo que es proponer entre amigos, cuidado porque puede ser hasta peligroso. Y nada, si tenéis alguna duda, si no, este es mi email y me escribís. Gracias. ¿Tenemos alguna observación? Esto no me funciona. Llama la atención la edad de los alumnos. Son 50 euros, ¿no? A ver, la edad de los alumnos era muy divertido porque, bueno, había un poco de todo, ¿no? Había gente más joven, por lo general era gente un poco más mayor, había de todo, mujeres y hombres, ¿vale? Es verdad que había más mujeres probablemente, pero también hombres que no se conocían entre ellos. Es decir, no llegaba el grupo de 4 amigos que venga, ahora nos apuntamos 4 o 5, nos conocemos. No, casi sí, a veces había 2 que se conocían, parejas a veces, incluso a veces se hacían el regalo, ahora he regalado esto a mi novia o mi novio, pero por lo general no se conocían. Y eran personas, sí, en su mayoría mayor, que luego yo creo que nació una cierta amistad, hasta era una especie de programa de Sobera, ¿cómo se llama una especie de first date, sí, porque yo creo que ahí hubo algo de afinidad. Sí. No, y había un poco de todo, ¿eh? Y el nivel de italiano, algunos que eran casi bilingües, otras personas que casi no sabían nada de italiano, pero como veían que todo el mundo hablaba y que el nivel era un nivel de todo tipo, pues hablaban. No, el nivel yo era mejor por lo menos un A2, o sea que era una cosa mínima, un A2 era mínimo, pero yo he tenido algunos que no tenían casi ni un A2. Entonces, bueno, pues intentaban medio hablar, y a ver, si algunos hablan español no les echaba, pobrecitos, ya que estaban, pero se animaban. Incluso los que igual no tenían mucho nivel, intentaban hablar italiano. Y durante la cena, obviamente, hablábamos en italiano. Y ahí, claro, yo tenía que fomentar la conversación. No sé, hacer preguntas, contar cosas y tal, y luego hablaban entre ellos. O sea, una vez que empiezas, había grupitos que hablaban entre ellos y intentaban hablar siempre en italiano. O sea, yo creo que era una mezcla eso, entre un ambiente un poco más relajado, natural, una cierta cantidad de alcohol y que ayudaba, y era un ambiente divertido y relajado. Hay que decir una cosa, que el Instituto Italiano de Cultura durante muchísimos años ha desempeñado un papel aglutinador de lo que era la disidencia al franquismo. Era, digamos, el centro de la inteligencia de Madrid, y no solo de Madrid, de España. Con lo cual, esta faceta más convivial que de la que normalmente le habéis atribuido ahora con este curso, tiene bastante que ver con una función perdida, porque al fin y al cabo, yo no sé si luego el Instituto Italiano de Cultura, sé que se proyectaban películas que estaban censuradas, etcétera, etcétera, y que hacían también de caja de resonancia, también de temas sociales, políticos, que bastante delicados, prohibidos, pero no sé si se comía esto, sí lo desconozco, la verdad. No sé si. Sí, se comían o, bueno, lo utilizaban, ya que había una cocina tan bien equipada. No, la cocina, yo como trabajé ahí, yo lo propuse el curso porque yo llego a Madrid y empiezo a trabajar, bueno, estoy de becario en el Instituto Italiano de Cultura, luego la beca de 3 meses duró 3 años, con lo cual, bueno, tenía una cierta relación con la gente del Instituto Italiano, conocía muy bien la cocina,
porque es verdad que se solía utilizar, pues la gente que trabajaba en el Instituto Italiano al mediodía a veces, pero vamos, básicamente calentaban en un microondas lo que tenían, lo que habían preparado y lo comían ahí. A veces una directora, Luciana Rocca, no sé si te acuerdas de ella, hasta cocinó ñoquis, no se hacía ñoquis, lo cocinaba muy bien la señora. Pero ya está, luego sí se utilizaba después de algunas presentaciones de libros y tal para una especie de aperitivo, un cóctel, pero poco más. Entonces yo pensé que, bueno, pues que se podía utilizar porque es bonito. Además, el Instituto Italiano es realmente un sitio muy bonito de Madrid, al lado del Palacio Real, frente a Capitanía, en Calle Mayor, al lado de la Almudena, un sitio, sí, bonito. Entonces, bueno, pues esa parte convivial, yo creo que era algo que le atraía a los que se apuntaban, porque claro, el curso terminaba, como decía antes, a las 10, pero antes de las 10:30 no salíamos de ahí, o sea, que terminábamos tarde, casi siempre era un jueves. Pero quiero decir que al final había personas, como esta señora que cocinaba muy bien, que es de Alcorcón. Claro, luego tenía que volver a Alcorcón. Llegaba a casa esa noche a las 11:30 abundantes. Con lo cual... La inscripción era para una lección. Una, sí, porque como no sabía si había otras. Yo... ¿Quién gestionaba la inscripción? La secretaria de cursos de idiomas, Carolina básicamente, Carlos, y bueno, la verdad que vamos, siempre tuvimos 10 alumnos, el tope, pero se solía llenar casi enseguida, la verdad. Mariela? Voglio fare una riflessione, che tutte queste trasmissioni che ci sono, no? Masterchef e molte altre, puntano diciamo sul valore del cibo più come prestazione che come il cibo come convivialità, quindi corsi come quello che hai fatto tu recuperano un po' quella dimensione del cibo di cui abbiamo parlato fino ad oggi, della convivialità, che poi dovrebbe essere il significato vero, no? del fare cucina e del cucinare, piuttosto che mettere di risalto solamente la prestazione, la competizione, che anzi può essere in qualche modo... Nosotros de competitividad, creo que se dice, no había nada, además porque yo de los 12 que estábamos ahí era el cuarto que peor cocinaba, creo, ¿sabes? Entonces no había eso, era todo lo contrario, bueno, aquí yo lo decía, yo no soy cocinero, con lo cual, pero tenemos que cenar hoy, con lo cual a ver si cocinamos bien, porque no os creáis que voy a cocinar yo, cocináis vosotras y vosotros, y si cocinamos bien, cenamos bien, si cocinamos mal, cenamos mal, con lo cual, pero siempre cenamos muy bien, porque la verdad que siempre salió todo, pero todo perfecto. De hecho, esta imagen que os puse aquí, que es muy bonita, pero esto lo sacaron los de Canal Cocina cuando vinieron, con lo cual parece más bonito de lo que era, pero lo hicieron ellos la foto y todo lo pusieron ahí todo muy bonito. Pero sí, la idea era cocinamos, si sale bien, cenamos bien, si no, igual un poco peor, pero lo importante es hablar, pasarlo bien, estar a gusto y ya está. Y la verdad que nunca hubo, porque claro, luego puede ser esto, que hay alguien que igual se enfada, esto lo has hecho mal, o sea, porque coordinar a todo el mundo es difícil, pero no, era un ambiente muy relajado.